¿Qué tal, hermanos? Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 2, allá al principio de la escritura. Génesis capítulo 2, y puestos de pie vamos a dar lectura versículos 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Alternadamente puestos de pie, hermanos. Dice la escritura: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, puede tomar asiento, gracias. Ya oramos por la clase. El tema de la lección en esta mañana es la mujer en la Biblia. La mujer en la Biblia. El mundo, hermanos, el mundo hoy en día está peleando mucho por los derechos humanos, y especialmente por los derechos de las mujeres. El empoderamiento, la equidad, la igualdad y otros más son temas recurrentes hoy en día. Ahora, cuando escuchamos, hermano, una explicación seria, profesional, documentada acerca de estos temas de la mujer hoy en día, y escuchamos a una persona que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? A un profesional del tema. No hablo de discusiones coloquiales que se dan en las casas o en las calles, de gente que alega cosas sin sentido, sino hablo cuando escuchamos una correcta explicación de por qué están luchando por todo esto, por qué luchar por el derecho de la mujer hoy en día, el empoderamiento, la equidad, la igualdad de género, la igualdad en oportunidades laborales en cuanto a sueldos y muchas otras cosas. Cuando escuchamos una correcta explicación, nos lleva a pensar, decimos, bueno, lo que dicen no están del todo equivocados, y tampoco va totalmente contrario a lo que la escritura dice. Escuchamos la explicación. Nosotros esta semana tuvimos una capacitación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva aquí aquí en la ciudad. Tuvimos una capacitación y hablaba mucho acerca de eso, y hablaba de las nuevas ¿cómo se llama? Las nuevas masculinidades, ¿verdad? Y conceptos que cuando escuchamos el temario se nos hizo bastante raro. Cuando comenzamos con la capacitación, tuvimos una capacitación de 2 horas, y entonces escuchamos muchas cosas de esa, y cuando escuchamos todo eso decimos, bueno, no están muy equivocados. Los temas eran muy interesantes, y eso nos llevó a la pregunta: entonces, ¿debería el cristiano unirse a la lucha a favor de todos esos temas en pro de las mujeres? Y la respuesta es no, y le voy a explicar por qué.
En el cristianismo, hermano, no hay necesidad de esa lucha. En el cristianismo no hay necesidad de esa lucha. Dios ya le dio a la mujer cristiana todo por lo que este mundo está luchando. Hemos visto la gran escalada que muchos le llaman, aunque yo realmente no creo que sea una escalada, con el asunto de los feminicidios. Que últimamente hay más mujeres muriendo por el asunto de los feminicidios. No creo yo, hermano, que al estudiar la historia, no creo que sea una escalada. Sencillamente lo que pasa es que la autoridad está abriendo los ojos y entonces está categorizando los diferentes tipos de homicidios. Y no es que hoy están matando más mujeres que antes, hermano. La violencia en contra de la mujer ha existido desde siempre. Desde siempre. La Biblia dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Y si nosotros leyéramos la historia del mundo, nos daríamos cuenta, hermano, de las atrocidades que el mundo comete contra toda persona. Incluso es bien interesante, hermano, que la Biblia, desde el libro de Levítico, Dios dio leyes para la violación, el secuestro, híjole, perdón, hermanos, ya mi cabeza ya no funciona como antes. ¿Cómo se llama cuando le piden dinero? Extorsión, ¿verdad? La extorsión. O sea, hermano, mire, realmente la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. Y es cierto, todo será mayor en gran cantidad, pero no porque hoy en día sea peor la situación, sino porque hoy en día somos más los que vivimos en este mundo. Entonces es una consecuencia directa. Ahora, no estoy minimizando los problemas. Lo que estoy diciendo, hermano, que Dios ya lo había previsto desde antes y ya hay legislaciones en la Biblia para proteger niños, mujeres, viudas, huérfanos. El cristiano no tiene la necesidad, bueno, déjeme decirlo correctamente. Este mundo no tendría, o México, para hablarlo geográficamente en nuestra actualidad, México no tendría necesidad de tantas leyes para proteger a las mujeres si México fuera cristiano. Si Cristo reinara en el corazón de todo el mundo, si nuestro país se convirtiera a Cristo, hermano, todo esto se solucionaría. Ay, pastor, ¿como por arte de magia? No, como por arte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese es el asunto. Ahora, ¿qué pues? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la mujer? Porque el tema de esta mañana es la mujer en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? Vamos ahí a Génesis capítulo 2, donde comenzamos la lectura. Génesis 2, y en el versículo 22 dice la escritura: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La primera mención, hermano, de la mujer en la Biblia nos revela al menos 3 importantes datos. Y hablo de la primera mención porque una de las leyes de interpretación bíblica que la misma Biblia nos da, las leyes de interpretación, no son leyes que alguien haya inventado, que un bautista inventó para interpretar la Biblia. Las leyes de interpretación son leyes que la misma Biblia ha establecido. Y según el estudio de la Biblia, hermano, la primera vez que se menciona un tema, ahí encontramos las cosas muy importantes, y de ahí se comienza a desarrollar. El meollo del asunto está en la primera mención. Y la primera mención lo encontramos allí en Génesis 2, 22. Yo sé, ¿verdad?, que para algunos de los más estudiosos dirán que la primera mención la encontramos en Génesis 1:27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero estamos hablando específicamente de la palabra mujer y la definición de lo que es una mujer. La primera mención está en Génesis 2:22. Entonces, en esta primera mención nos revela la Biblia al menos 3 importantes datos. El primero está ahí, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer.
Fíjese cómo dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Dios, hermano, formó una mujer. Dios formó una mujer. En este pasaje, el de la palabra formó, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Esa palabra hizo, viene del griego baná, que significa, es bien interesante, edificar, establecer, construir, reconstruir. Cuando Dios formó a la mujer, cuando Dios hizo a la mujer, cuando Dios la hizo o cuando Dios la formó, lo que Él hizo, hermano, fue una edificación, una reconstrucción. Esa palabra se utiliza de construir un edificio con materiales existentes. Construir un edificio con materiales existentes. Dios formó, Dios hizo. En este caso, hermano, es muy importante esa palabra. Es muy importante porque cuando hablamos de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando Dios creó todo esto, el cielo y la tierra, Dios lo creó y utiliza dos palabras. Una es bara y otra es ex nihilo. En hebreo, ex nihilo significa que está hecho de la nada. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios los formó de la nada. Cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Hizo barro y formó como un alfarero a un hombre del polvo de la tierra. Pero cuando Dios hizo a la mujer, Dios llevó a cabo una cirugía, extrajo literalmente una costilla. Lo he explicado, el hecho médico y científico antes, no voy a tomar tiempo hoy para explicarlo, pero literalmente sacó una costilla del cuerpo de Adán y de allí construyó. Y es muy importante que no utiliza la misma palabra cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y cuando Dios hizo a la mujer de la costilla. Son dos palabras completamente diferentes. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios 18, por favor. 1 Corintios 11, 18. En el 1 es Dios formó a la mujer, o la palabra que está en el versículo es hizo. 1 Corintios 11, 18. 11, 8, perdón, hermanos. 1 Corintios 11, 8. Tengo mucha información y muchos conceptos en mi cabeza que no me quiero adelantar y tengo que decirlo todo en orden. Dice 1 Corintios 11, 8: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Fíjese, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y luego el 11: pero en el Señor, mire lo que dice: ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Por qué Dios, hermano, usó dos métodos diferentes para crear al hombre y a la mujer? Porque al varón lo formó como un alfarero, forma de la arcilla, literalmente como un alfarero, forma de la arcilla, un objeto, en este caso fue un cuerpo, y luego él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso fue como formó al hombre, y luego a la mujer completamente diferente. El método, abrió al hombre, hizo la cirugía, sacó una costilla y de allí formó, construyó, ¿verdad? Construyó, edificó a una mujer. ¿Y por qué dos métodos diferentes? La razón es por esto, hermano. 1 Corintios 11 nos explica que aunque hay un origen de las cosas, y aunque el hombre fue creado primero y la mujer fue creada después, aunque hay un orden bien establecido, no obstante, delante de Dios,
El hombre no puede existir sin la mujer y la mujer no puede existir sin el hombre, pero no son dos seres independientes creados que puedan subsistir de una manera separada, sino que Dios formó a estos dos de una manera diferente para que pudieran completarse, y lo voy a explicar en el tercer punto, creo. Entonces, si hubiera creado Dios dos personas de la misma manera, ya sea que Dios hubiera creado dos de arcilla o que hubiera creado dos de la costilla, sea lo que sea, pero si hubiera creado dos de lo primero, ahí, hermano, hubieran sido una guerra total en la que no hubieran salido del huerto, se hubieran matado desde antes. Dos seres iguales, idénticos en todo sentido, no pueden subsistir. La misma naturaleza nos lo enseña, por ejemplo, en las manadas de lobos, en las manadas de los leones y en muchos otros casos de la naturaleza. En la manada del lobo siempre hay un alfa, y es muy común en algunas regiones del mundo, pues en los Estados Unidos, donde he visto más los documentales, que el lobo alfa es una loba, ¿no? Una lobo alfa. ¿Una manada puede tener dos lobos alfa? No puede, hermano. Dos lobos alfa no pueden subsistir, se matan. Como también es muy raro encontrar en una manada de leones dos leones juntos. Es bastante raro. ¿Se da? Sí se da, pero es muy raro, no pueden subsistir. De la misma manera, hermano, no sabríamos las implicaciones de la creación de dos seres iguales. No pudiera. En la manera, y cuando hablo de igualdad, hablo otra vez de lo mismo, la manera en cómo fueron creados. No podían existir dos. Entonces, aquí encontramos, hermano, que Dios edificó a la mujer, la formó. Ahora, regresemos a Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de la mujer, tomó del hombre, ya me ando revolviendo, ¿no? Hizo, eso fue lo que vimos ahorita, hizo. ¿Qué significa hizo? Edificar, establecer, construir, reconstruir o formar, ¿no? Y luego dice, ¿hizo qué? Una mujer. Ya había creado al hombre y luego hizo una mujer. La palabra hebrea para mujer es Isha. Isha con SH. ISH. Isha, no sé cómo se pronuncia. Este término, hermanos, este término señala a cualquier persona del sexo femenino sin tener en cuenta edad o si es virgen o no. ¿Ok? Esta palabra simplemente dice es una mujer. Sin describir si era una niña, una adulta, si estaba casada, soltera. Obviamente sabemos por el contexto que era una persona madura y soltera, pero hablo por el resto de la explicación de la Biblia. Dice que, por ejemplo, la escritura cuando nos dice en Isaías que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, esa palabra virgen está hablando acerca de una doncella soltera. O sea, esa palabra sí especifica, pues, si es soltera o no, si es virgen o no. Pero en este caso, Isha es el término general, es una mujer. ¿Por qué es tan importante, hermano? Es muy importante establecer esto porque Dios formó a dos seres completamente diferentes. El tema del método de creación también nos está introduciendo a esto. El método de la creación fue diferente porque los seres creados fueron muy diferentes. Iba a decir totalmente diferentes, pero no es totalmente diferente. Fueron muy diferentes, ambos, muy diferentes. Y aquí inicia uno de los principios
que después se van a tener que desarrollar a través de toda la Escritura por causa del pecado. Y ese es el principio de la doctrina de la separación. Si nosotros estudiáramos la doctrina de la separación, nos daríamos cuenta a través de toda la Escritura que Dios establece su manera de pensar, nos la da muy clara, entre que las cosas deben de ser diferentes. Desde aquí nosotros vemos, hermanos, si este fuera el único versículo en la Biblia que existiera en cuanto a la unión de dos personas para coexistir y cohabitar, este versículo sería suficiente para derrumbar el asunto de la homosexualidad y el lesbianismo. Si este fuera el único que existiera, sería suficiente. Dios formó un hombre y una mujer completa, en todo lo que significa mujer. Yo sé que hoy en día el libertinaje y el concepto equivocado del feminismo, y lo repito, el concepto equivocado del feminismo, hoy en día niegan todo lo que es inherente de una mujer. Es increíble que son feministas, pero aborrecen el feminismo en una mujer. No lo puedo entender. Entonces, pero aquí la Biblia dice entonces que Dios formó a un hombre y formó a una mujer. No dice nada si es más que es mujer. Ahora, esta palabra, hermano, aquí solamente significa mujer, pero hay otras palabras en la Biblia que hablan de la mujer, pero que sí especifican algo, ¿ok? En Génesis 2:22, ahí tienen ustedes en su hojita la letra A. En Génesis 2:22 menciona a la mujer sin relación a la familia. Sencillamente es un ser humano, ¿ok? Es un ser humano. O sea, porque he escuchado de repente explicaciones que dicen, es que Dios formó a una esposa. No, Dios no formó a una esposa, no es lo que la Biblia dice. Es que Dios formó a una madre. No, tampoco es eso lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que Dios formó a una mujer, sin relación alguna con familia, ¿ok? Sin relación, fue una mujer. Pero si nosotros vamos, sino más bien siguiendo desarrollando las palabras mujer, encontramos en Génesis 29:21, y yo le prometo, hermano, que voy a tratar de correr lo más posible para no tomarme demasiado tiempo. Génesis 29:21 dice: entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer. Fíjese cómo dice mujer. Dice Labán, dame mi mujer. Ahí empiezan a tronar los dientes las feministas. ¿Por qué le dice mi? Como si fuera de su propiedad. Lo voy a explicar. Génesis 29:21. Entonces dijo Dios a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Luego Deuteronomio 22:24. Entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad. Creo que me equivoqué de versículo. Oh, no, sí está bien. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. A la mujer de su prójimo. Aquí, hermano, muestra a la mujer como novia o prometida. Muestra a la mujer como novia o prometida. En Génesis 2:22 Dios formó una mujer. En ese lugar la palabra mujer está sin relación con una familia. En este lugar, Génesis 29:21 y Deuteronomio 22:24, la palabra mujer demuestra a alguien como una novia o como una prometida. Ya es una palabra diferente. En el momento, hermano, en que encontramos la palabra novia o que encontramos la palabra prometida, ya inmediatamente entendemos el sentido de pertenencia, no como objeto, no pertenencia como objeto, sino pertenencia como
acuerdo voluntario de que yo me doy a otra persona. Es lo mismo para palabra masculina novio. El concepto es el mismo. Novia y novio, prometido y prometida. El concepto es igual. Cuando encontramos al novio, esa palabra novio inmediatamente denota entonces un sentido de propiedad. Significa que esa persona, el novio o la novia, ya tuvo un acuerdo con alguien para decirle: mira, yo te voy a pertenecer a ti para toda mi vida. Y nadie en sus 5 sentidos y en un correcto uso de la familia y de la moralidad y de la espiritualidad y de todo, nadie se entregaría a una persona para ser de su propiedad si no es un sentimiento o si no es un contrato mutuo. O sea, yo digo: mira, yo voy a ser tuyo, como cuando le dije a mi esposa, ¿verdad? Cuando le dije a ella, bueno, era ni mi novia era, ¿verdad? Era la ex compañera del instituto bíblico. Entonces fui a su casa, la invité, la traje y vino con su hermana con ella. La llevé a un concierto de piano, ¿verdad? Fuimos a cenar, o a comer, ya no me acuerdo, perdón. Entonces la llevé al piano y luego fuimos a mi casa. Y entonces ahí le pedí que se casara conmigo. Y entonces ella inmediatamente me dijo: ¿estás seguro? Pensaron que les iba a decir que inmediatamente me dijo que sí, ¿verdad? Me dijo: ¿estás seguro? Bueno, porque ella sabía, ¿verdad? Me conocía. Entonces, ¿estás seguro? ¿Verdad? Entonces le dije: claro que sí. Y dijo: porque yo no quiero que andes ahí con cosas y que andes jugando conmigo. Y quién sabe. Entonces, antes de decirme que sí, se aseguró que yo estaba también entregándome a ella, que yo también estaba haciendo un compromiso de vida con ella. O sea, no nomás es: te casas conmigo, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Pero como nosotros no habíamos andado de pecadores de un noviazgo como hoy en día lo hacen, ¿verdad? Entonces yo le dije y ella se aseguró: ok, yo te voy a decir que sí, pero necesito saber que tú también te vas a comprometer conmigo. Entonces, cuando habla aquí de novia, cuando aquí ya habla de Génesis 29, Jacob pidiéndole a Labán, a su mujer, y aquí cuando habla de las leyes sobre la violación, porque dice que tomó la mujer de su prójimo, que quiere decir que ya era novia de alguien o le iba a pertenecer a alguien, no era para él, por eso la ultrajó, porque no era para él. Entonces ya estamos hablando de propiedad, de una propiedad consentida, una propiedad mutua. Soy novio de alguien o ella es novia de alguien porque ya entraron en un común acuerdo: me voy a dar a ti, pero también quiero que tú te des a mí, ¿okay? En ese sentido es esta palabra. Luego, si regresamos a Génesis, en el capítulo 8, versículo 16, dice: sal del arca tú y tu mujer. Fíjense que ya viene la palabra mujer otra vez. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos. Y dice: las mujeres de tus hijos contigo. Y luego en el capítulo 12, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado, y etcétera, etcétera. Entonces aquí, hermano, la mujer ya la encontramos como parte de una familia y bajo autoridad. Aquí ya encontramos a la mujer como parte de una familia y la encontramos bajo autoridad. En estos dos casos, hermano, Dios habla con el varón y le dice: quiero que hagas esto y que tomes a tu mujer. No es que los juntó a los dos: a ver, vénganse los dos, fíjense que tengo un plan para ustedes y quiero que se pongan de acuerdo y que los dos juntos estén de acuerdo. No, eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe eso. Cuando la Biblia ya habla de un matrimonio, ya cuando la mujer accedió a casarse con su príncipe azul, pero eso es importante, que escojan bien, y es muchísimo mejor que no escojan por sí solas y que le pidan la ayuda de Dios: Señor, señálame a quién, para no casarme con un pelajustán.
enséñame quién es el príncipe azul. Y entonces una vez que entran en ese común acuerdo de matrimonio, entonces ahora sí Dios establece un orden de responsabilidades y un orden de autoridad. Aquí encontramos a estas dos personas ya en el contexto de familia y bajo la autoridad de su esposo. Luego, Lamentaciones 2:20. Este es un pasaje muy bonito. Bueno, no es bonito en sí, pero tiene una frase muy bonita. Lamentaciones. Se me había perdido Lamentaciones. Ay, Dios mío. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. Mire lo que dice: han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Mire cómo dice ese: los pequeñitos a su tierno cuidado. Aquí encontramos, hermano, y menciona a la mujer. Han de comer las mujeres, menciona a la mujer, hermano, como madre y responsable de sus hijos. Como madre y responsable de sus hijos. Ahora lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero déjeme decirle aquí de una vez: si la mujer no quiere estar sujeta a un hombre, que no se case. Y si una mujer no quiere quedarse en casa a cuidar a sus hijos por salir y desarrollarse profesionalmente, entonces que no tenga hijos, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar a más detalle, pero lo digo bajo este concepto porque aquí lo estamos viendo definido. Dios formó a una mujer sin relación a una familia, sin relación a un esposo, sin relación a unos hijos. Formó a una mujer. Pero luego también encontramos el concepto de mujer como novia o prometida. Luego la encontramos como una esposa bajo autoridad. Y luego la encontramos como madre responsable de sus hijos. Ahora, si regresamos a Génesis 2:22, nos dice ahí: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y luego dice: y la trajo al hombre. La trajo al hombre. Esta palabrita trajo es bien interesante. Se encuentra más de 2000 veces en la Biblia la palabra trajo, y tiene una enorme una diversidad enorme de significados. La palabra trajo aquí significa entrar, venir, ir. Entrar, venir, ir. Si vamos a Génesis 4, encontramos luego el uso de la palabra. Génesis 4, 3 y 4, con Caín y Abel. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Es muy importante aquí, hermanos, este concepto de trajo, porque se da no como pago. Se da no como pago. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios trajo a la mujer al hombre, no se la trajo porque Adán la merecía, o no se la trajo porque Adán había trabajado por ella, como en el caso de Jacob. No es un pago, no es un regalo tampoco, porque es bien romántico, ¿verdad? Que dice: es que Dios formó a la mujer y se la dio como regalo al hombre. Tampoco es un regalo, sino que simplemente es la acción de la voluntad de una persona que en base a su propio trabajo obtuvo algo, y sin méritos de la otra persona, solo por el uso de su voluntad, se la da, o se la trae, o se la acerca. Se la acerca. Es decir, no está hablando de propiedad. ¿Me explico? No está hablando de propiedad, sino que está hablando que los acercó ahí, los puso juntos. Pero no solamente eso, sino que la palabra la encontramos en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellas palabras, y también que después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esa palabra llegaron los hijos de Dios es la misma palabra bo,
que es en el hebreo de la palabra que estamos hablando. Entonces, hermano, la entregó para unirse en matrimonio. La entregó para unirse en matrimonio. Ahora, Dios formó con un método diferente, con propósitos diferentes. Dios edificó, construyó, reconstruyó, formó. ¿Qué formó? Una mujer. Si esta Eva que Dios formó nunca se hubiera unido a Adán, ¿hubiera podido vivir toda su vida? Sí. Hubiera podido, no sé, hacer vida, por llamarlo de alguna manera, o sea, vivir, comer y vivir y toda, y tal vez hasta tener su propio huerto o algo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, porque Dios la formó funcional, completa, perfecta, ¿ok? Fue una mujer, pero inmediatamente cuando la formó, la trajo al hombre, y la trajo e inmediatamente le muestra el propósito para haberla creado. Dios no creó a dos seres iguales para que ellos escogieran si querían estar juntos o no. Dios creó a la mujer para que inmediatamente se uniera. La palabra trajo es la misma palabra de Génesis 6, de cuando se llegaron los hijos de Dios. Es decir, hermano, que inmediatamente cuando Dios formó a la mujer, la trajo a Eva, a Adán, trajo, ya me revolví, ustedes me entienden, ¿verdad? A Eva se la trajo a Adán inmediatamente para celebrar su luna de miel. Decirlo de una manera correcta. ¿Me explico? No había tiempo para noviazgo, no había tiempo para que escogieran si pues vamos a ver si nos la llevamos bien. Y si nos la llevamos bien, pues ya veremos. No, Dios no hizo eso. Dios dijo: esta es tu esposa, únanse inmediatamente, físicamente, inmediatamente. Esa fue la instrucción primera que Dios le dio a la mujer y al hombre juntos. ¿Preguntas? ¿Preguntas allá en casa? Si tienen alguna pregunta, ahí escríbanla en el chat. No pongan su audio, escríbanla ahí en el chat. Entonces, ahora, llevo una de 3. No, de 2, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Alam, me brinqué una rayita. Y Dios hizo o formó. Dime las letras, ¿en cuál estás? Ok, 2, edad virgen. Ok, vamos a Efesios 5:24, por favor. Efesios 5:24. Maridos. No. Así como, yo dije, ¿y por qué empieza con maridos si estamos hablando de la mujer? Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sabe por qué, hermano? Las mujeres hoy en día están preguntándose tanto: ¿y por qué tengo que estar sujeto a un hombre? ¿Y por qué tengo que estarle pidiendo permiso? ¿Y por qué tengo yo que estar subyugada bajo y todo? ¿Sabe por qué preguntan eso? Sencillamente porque no tienen a Cristo, hermano. Esa es la respuesta. Porque no tienen a Cristo. ¿Sí? Hemos escuchado muchos debates y hemos escuchado personas incluso decir, pues no sé, cualquier tipo de ofensa y de injuria contra las mujeres. Es que piensan así porque ese y porque el otro. No, la razón es sencillamente, hermano, es porque no tienen a Cristo. Una mujer cristiana entiende perfectamente que el matrimonio es la ilustración terrenal
de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la novia, y un día vamos a ir a las bodas del Cordero y estar para siempre con el Señor. En esa relación Dios formó, estableció la iglesia con el mismo concepto de la familia, porque como vimos, la familia fue la primera institución que Dios creó. Antes que la iglesia existiese, antes que el pueblo de Israel existiese, antes que existiese una nación, antes que existiese una raza, Dios instituyó el matrimonio. Y ese matrimonio le sirve a él como ilustración para mostrar su relación que tiene con la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus maridos en todo. Así que cuando una mujer cristiana, escúcheme bien, cuando una mujer cristiana se revela ante el concepto del matrimonio, lo que está haciendo es rebelarse contra Dios. Y de la misma manera, para que no juzguen mis palabras de una manera incorrecta, cuando un hombre se revela al concepto del matrimonio, ese hombre se revela en contra de Dios. ¿Sí? El matrimonio tiene una explicación completa, perfecta en la Biblia. Entonces, aquí encontramos, dice aquí, letra A, la Biblia no dice, hermanos, la Biblia no dice que la mujer no tenga la capacidad de hacer algo más allá de la familia. La Biblia no dice que la mujer no tenga la capacidad de hacer algo más allá de la familia. Y le puse 6 ejemplos en la escritura, que cada uno tiene su versículo, pero no voy a leerlo porque no quiero tomar tiempo ya de más. Pero si usted está en casa y lo quiere escribir, lo puede escribir. La Biblia no dice que la mujer no tenga la capacidad. Número 1, un ejemplo. En Éxodo 15:20 nos habla de una profetisa. Número 1, profetisa. Esta profetisa se llamaba María, la hermana de Aarón y Moisés. La Biblia le llama a María profetisa. Luego, en Jueces 4:4 dice que gobernaba Débora. Número 2, gobernadora. Gobernadora. Débora también le dice que era profetisa, mujer del Lapidot. Y más adelante podemos ver que Débora también era músico, pero era gobernadora, profetisa, músico. Número 3, la Biblia nos habla, un ejemplo lo encontramos en Génesis 35:17, hay otros, pero la Biblia nos habla de parteras, o sea, médicos, parteras. Yo creo que todas las hermanas, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría de las hermanas opinan en que mejor deberían de ser todas ginecólogas y no ginecólogos, ¿verdad que sí? La mayoría de las hermanas opinan eso, y está correcto. Desde la Biblia nos encontramos con parteras, o sea, médicos. 4, la mujer virtuosa. Esa, hermanas, debería de ser su máxima heroína, su bandera de todos los días. Proverbios 3:31. La mujer virtuosa era una negociante. ¿Ha leído con cuidado, con detenimiento ese pasaje de la mujer virtuosa, hermana? Espero que sí. Y que no nomás se haya dejado ir por la de la belleza que sobrepasa a todas. No. Todo lo que dice la Biblia que ella hace, ¿verdad? Ella era una negociante. Luego, ahí había una hermana aquí en la iglesia que yo creo que nunca encontró ese versículo. Qué bueno, porque dijo que cuando llegara al cielo le iba a poner unos coscorrones a Pablo por haber dicho que no podía haber pastoras. Pero aquí encontramos en Génesis 29:9 a Raquel. Raquel era una pastora. Cálmense. Pastora de ovejas.
no pastora de la iglesia, no había iglesias. Ahí está, pastor, ¿qué? Yo requiero. Ahorita la hermana Sonia me va a quitar y se va a poner a predicar. No se crean, la hermana Sonia no lo hace, pero hay algunas que sí quisieran hacerlo. Entonces, pastora. Y luego número 6, Ruth. Encontramos a Ruth la moabita. Cuando Ruth la moabita regresó a Belén con su suegra, ¿de qué trabajaba? ¿O trabajaba? ¿Ruth trabajaba? Era campesina. Ella fue a trabajar, fue a chambear. Estos son 6 ejemplos y probablemente puede existir algunos otros más. Pero habla de mujeres profetisas, gobernadoras, parteras, o sea, médicos, negociantes, pastoras, campesinas. Y no faltará la hermana que dice, y lo hacían bien, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hermano, y lo explico porque de repente encontramos mujeres que critican a la iglesia sin conocerla y dicen, o sea, no me refiero a nuestra iglesia, pero a la iglesia cristiana, critican a la iglesia cristiana o al cristianismo sin conocer el cristianismo, porque dicen, es que allí les daban el cerebro a las mujeres, las consideran como nada, como un objeto, y nada más las tienen ahí encerradas en la casa para ser hijos. Uy, hermanos, qué equivocado concepto tienen del cristianismo. Qué equivocado concepto tiene el cristianismo. En el cristianismo, hermano, encontramos un montón. Lo único que yo no encontré, no sé si alguien lo ha leído, pero lo único que yo no encontré en la Biblia es que las mujeres fueran a la guerra. Pero sí encontré una mujer que terminó con una guerra o ganó una enorme batalla en la guerra cuando clavó al general en el piso con una estaca, le dio a beber lechita tibia, ¿se acuerdan? Dijo, ay, vengo bien cansado, dame agua. Sí, le dio lechita tibia después de la batalla. Dormido, le quitó una estaca con la que estaban en las tiendas, O sea, yo he visto dibujos de escuela dominical que un clavito así, una estaca con la que tenía su casa campaña agarrada, se la puso en la sien y con un martillo, piedra, no me acuerdo si la Biblia especifica con qué, pero agarró y le dio un golpe tan fuerte que le atravesó la cabeza y lo dejó clavado en el piso. Fuera de eso, yo no encontré otra relación con las mujeres en la guerra, ¿verdad? Pero bueno, pero aquí vemos estos casos. Ahora, las etapas de la vida de la mujer en la Biblia, letra B, las etapas de la vida de la mujer en la Biblia. Ahora, quiero decirles y volverlo a decir, hermano, todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy hablando, una mujer lo va a entender y lo va a aceptar únicamente si es cristiana. Estos conceptos no los entiende el mundo. ¿Por qué? La Biblia dice que las cosas espirituales el mundo no las puede entender. ¿Por qué? Porque para él son locura. Por eso nosotros entendemos, la gente que anda diciendo, es que ustedes de los cristianos, yo nunca me haría cristiana, dicen las mujeres del mundo, porque allá son bien machistas. Claro que entienden eso. ¿Por qué? Porque las cosas de la Biblia no las pueden entender, para ellos son locura. ¿Pero qué significa? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Argumentarles y pelearles y mostrarles que están en un error? No, lo que tenemos que hacer es predicarles el evangelio para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Cuáles son las etapas? Estas etapas solamente se entenderán a la luz de Isaías 43:7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Con la explicación que les di de Génesis, de los 2 métodos de creación, ¿no se explica muy fácilmente este versículo? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué interesante, ¿no? Ay, hermano, espero que usted lo vea, lo que está escrito ahí. Entonces, para los llamados dice, para la gloria mía. ¿Para qué fue creado el hombre y la mujer? Para la gloria de Dios. El hombre y la mujer existen para la gloria de Dios. Oiga, pastor, ¿y los inconversos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todo ser humano, cristiano o inconverso, todo ser humano le pertenece a Dios, y todo ser humano, cristiano o inconverso, debería de vivir
para la gloria de Dios. Solamente que el inconverso está esclavizado por el pecado y bajo el engaño de Satanás. Eclesiastés 12:3. Eclesiastés 12:3. 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y cuando habla acerca del hombre, habla del uso natural de la palabra hombre, que todo el mundo lo entendimos hasta que vino Fox y empezó a confundir a la nación entera. ¿Sí? Cuando antes de Fox, y decíamos, bueno, el hombre es tal cosa, todo el mundo entendíamos que estábamos hablando de la raza humana, hombres y mujeres por igual. Pero vino Fox con chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas, y después de ahí todo tronó. Ya todo tronó. Y ahora ya es una ofensa decir al hombre y decirle en general a la raza humana, decir al hombre, ya es una ofensa. Ya tenemos que especificar, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y hay que poner a las mujeres primero, porque si no, ofensa. Esos, hermanos, son conceptos paganos, modernistas, en el cual el cristianismo no deberíamos de caer. No deberíamos de caer en esos errores. Y el cristianismo lo entiende. Cuando estamos diciendo y que estamos predicando algo, estamos diciendo, sí, hermanos, están conmigo, ¿verdad? Que a muchos les gusta decir, están conmigo, hermanos, porque como aquí la iglesia nunca dice amén, ¿verdad? Muchos predican, hermanos, ¿verdad? Oigan, hermanos, todos entendemos que estamos hablando de la congregación. Es un concepto natural de la palabra, naturalita. No vamos a caer en el engaño pagano de ahora tener que decirles, miren, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, ¿verdad? Van a pasar las señoritas y los jovencitos. No, hermano, no podemos caer en ese problema, porque nos vamos a ir yendo con la corriente de este mundo, yendo ¿y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros comencemos a ver esa diferencia entonces del hombre y de la mujer, realmente lo que le pasa a la mujer es que le estamos quitando el verdadero valor que Dios le da. El verdadero valor que Dios le da. Se ven los deportes. ¿Es malo que las mujeres participen en los deportes? Eso es un tema muy debatible. Pero ¿hacia dónde lo lleva? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia el punto, hermano, en que ya hay peleas entre un hombre y una mujer. ¿Sabe qué pasó? Por causa del equivocado concepto de igualdad y de equidad que este mundo tiene, se rompieron las barreras de respeto, de honor, de cuidado que cada uno de los dos debe de tener. Y entonces ya se dan golpes en un ring. ¿Qué le está enseñando eso a nuestros niños, hermanos? Ver a un hombre y una mujer peleándose en un ring y que la gente de alrededor los ovaciona, los aplaude, que los comentaristas están diciendo, mira, ¿qué le enseña a nuestros niños? Alguien dígame, por favor, ¿qué le enseña a nuestros niños? Mal. No, ¿qué le enseña mal? Porque no le enseña ningún bien. Pierde el respeto. O sea, lo que le están enseñando a nuestros niños es que cuando crezcan y se enojen con la novia o se enojen con la esposa, se pueden dar a golpes al tú por tú. ¿No es cierto? O sea, ese es el problema, hermano, que este mundo que está ajeno a los principios y a las leyes de Dios, y que todo lo que el hombre legisla es un experimento, porque no es otra cosa más que un experimento. Todo lo que el hombre legisla es un experimento. Nos lleva, hermano, a cosas que no nos podemos imaginar. Entonces, debemos de tener cuidado con eso. ¿Cuáles son las etapas de la vida de la mujer entonces? Efesios 6:1. Dios tiene una justa opinión. Dios tiene una justa opinión y propósito para su creación. Dios tiene una justa opinión y propósito para su creación. Hombre
y mujer. Dios tiene una justa opinión y propósito para su creación, hombre y mujer. ¿Por qué le tengo que hacer caso a lo que Dios dice? Porque Dios nos creó. ¿Por qué yo tengo que obedecer lo que la Biblia dice? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios es nuestro dueño. ¿Es machista? Claro que no. Dios es justo. Dios es perfecto. No hay manera de describir la completa justicia de Dios. Entonces, las etapas: como niña o como hijos. Efesios 6:1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Como hijos se les demanda obediencia. Se les demanda obediencia. Ahora se les está diciendo a los niños que los padres no tienen derecho ni siquiera de decirles si es niño o niña. Díganme si eso no es una perversión y eso no es satánico. Tu papá ya ni tu papá ni tu mamá tienen derecho de decirte si eres niño o niña. Tú lo vas a escoger. Eso es satánico. Eso es inmoral y eso es perversión. Perversión. No, tu papá no te puede prohibir que tengas novio o novia a un niño de 3 años. Que les están enseñando pornografía con título de sexualidad en las primarias, en los kinder. ¿Para qué? Para despertarlos. Sí, no, el ser humano es perverso. A un niño, empiécenlo ahí a poner, ahí, dale besito a tu novia. Hermano, no se extrañe si cuando ese niño llegue a la adolescencia y entonces tenga toda la locura hormonal, llegue a violentar, a ultrajar y a violar a una niña, a una mujer, por ponerlo a darle un besito. Ay, qué bonito se ve el besito de ay, ya tiene novia. Ándale pues, vaya en contra de los principios de la Biblia y entonces usted está creando un monstruo. Así. Por eso, hermano, niñas embarazadas de 10 años en nuestro país, en Jalisco. Recuerdo una vez que llevé a mi esposa a la maternidad López Mateos a uno de sus seguimientos prenatales y estaba una chiquilla ahí en la ventana y la mamá ahí pegada y le decía la que le estaba atendiendo: ¿tu nombre? Y la mamá: se llama fulana de tal. Y la volteó a ver la señora: ¿tu edad? Tiene, no me acuerdo cuántos años, pero estaba en los consultorios de menores de 15 y ahorita no me acuerdo para no mentirle. ¿Cuántos años tienes? Y luego la que estaba ahí le preguntó: ¿tu dirección? Y la mamá le: oiga señora, ¿usted estuvo ahí ayudándole cuando se embarazó? No, ¿cómo cree? Entonces déjela. Ya se metió en el compromiso, que lo saque, ni siquiera puede dar sus datos. Bien enojada la señora, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Es antinatural. Es antinatural. Ay, pastor, en los ranchos, en los ranchos que no conocían a Dios, porque en las grandes ciudades también pasaba. No tiene que ver con economía ni con esto, tiene que ver con la ignorancia de la palabra de Dios. Y qué cómodo para los padres de hoy en día decir: ay, pastor, que son otras épocas, pues los muchachos ya pueden escoger. Qué irresponsables somos a veces tomando esa actitud, flojos. Estamos echando a perder a nuestros hijos. No, hermano, los hijos, hombres y mujeres, hijos, deben estar bajo obediencia. Dios demanda obediencia. En 1 Corintios 7:28 y luego el versículo 34 y luego versículos 36 al 38 nos dice que la doncella aún debe estar bajo la autoridad de su padre. Qué increíble, hermano, que este mundo, esta sociedad, así rapidito terminó con el concepto de te casas bajo la bendición de tus padres. Lo eliminó. Yo estaba escuchando un documental, no me acuerdo de quién, estaba escuchando un documental, creo que era un pintor mexicano, y que estaba diciendo, la persona fulana de tal, estaban leyendo ahí y decía, se casó sin el consentimiento de sus padres y con fulana de tal y bla bla, y lo mencionaban, el mundo, se casó con el consentimiento de los padres. Hoy los padres se sienten privilegiados si los invitan a la boda,
Porque hoy en día ya hasta se casan sin avisarle a los papás. De repente, te voy a presentar a mi novia, a mi novio. Tranquilo, no puedes tener novia si no te doy permiso. ¡Qué anticuado! No es anticuado, es bíblico. Los jóvenes, las jóvenes, no pueden, no tienen prohibido, según la Biblia, tomar decisiones de cualquier índole cuando están bajo la autoridad de los padres sin la bendición de sus padres. Patalien, renieguen, chillen, hagan berrinche, todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes son una jovencita cristiana, no pueden tomar decisiones en su vida si no tienen la bendición de sus padres. Pastor, pero es que mis papás... Ora, ponte a orar. Es que yo mi anhelo es ser, no sé, cualquier cosa, y mi papá quiere que sea otra cosa. Ponte a orar. Dios está de tu lado. Pero Dios no va a contradecir su autoridad si te le revelas a tu padre. Ora. Y tu Dios va a modificar el corazón de tu padre para que tú puedas lograr tus anhelados sueños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día los cristianos ya no creen en el poder de la oración. Los cristianos ya no creen que Dios cambia corazones. No, pastor, es que usted no conoce a mi papá, es que usted no conoce a mi mamá, ellos ni cristianos son, ellos no quieren saber nada. La Biblia dice que Dios inclina el corazón de los reyes. Lo único que nos pasa es que nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo. Entonces, como hijos, Dios demanda obediencia. Como doncellas, están bajo la autoridad de su padre. Número 3, 1 Corintios 7, 8 y 9. Solteros y viudas, dice Pablo, que es mejor que no se casen. Solteros y viudas. Las muchachas solteras, dice Pablo, muchachas, mírenme por favor. Volteale la cámara, no se crean. Dios dice, no se crean. Pablo dice, claro que inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice que mejor no te cases. Mejor. Bueno, también dice que si quieres casarte no pecas. Ay, estaban bien asustadas. Aunque no, hoy en día dice, diga lo que quiera, ya tengo novio. Entonces, no, nomás una tiene. Perdón, no fue pedida para Tri, fue para las 3. ¿Okay? Porque una está muy chiquita para oír estos temas. Entonces, las solteros y viudas es mejor no casarse. Romanos 7:2 y 1 de Corintios 7:39 dice que la casada debe estar sujeta al marido. Eso es lo que la Biblia dice. La casada debe estar sujeta al marido. Punto. Pero es que este pelajustán que me tocó de marido. Ore por él. Mire, la Biblia le da 2 soluciones. 2. Usted puede convertir a su marido por su testimonio. Usted puede convertir a su marido. Y número 2, se ocupa que su marido se muera para que usted quede libre de su ley. Digo, así es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que yo le digo al marido cristiano, ojo, marido cristiano, usted ya nomás tiene una opción, marido cristiano, morirse. Así que más le vale que el marido cristiano trate bien a su esposa, no sea que su esposa esté orando. Digo, yo no puedo decir más de lo que la Biblia dice. ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya voy a terminar con el resumen. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nadie mandó una pregunta en el chat? Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Inconformidades? Conmigo no. Ahí de rodillas y en oración con Dios. Con un resumen. Les voy con el resumen. Yo sé que este resumen va a ser muy polémico. No puedo hacer otra cosa más que resumir lo que según estudié de la Biblia toda esta semana es lo que la Biblia enseña. ¿Ok?
No lo digo como dogma, es lo que yo entendí con el estudio de la Biblia. Se lo digo muy claro. No es una doctrina, no es un dogma, es lo que yo entendí con el estudio de la Biblia. Y creo que suficiente tiempo tengo en el cristianismo estudiando la Biblia para entender un poco lo que la Biblia dice. Resumen: la mujer como creación de Dios debe reconocer el señorío de Dios sobre su vida. Siguiente: la mujer con la dirección de Dios. La mujer con la dirección de Dios, sus padres y su pastor, debe escoger qué estudiar. En este siglo XXI en el que nos tocó vivir, en el gobierno, bajo el gobierno en el que estamos, sin hablar de lo que sea, hay muchas oportunidades y muchas maneras para que hombres y mujeres estudien lo que deseen. Entonces, la mujer con la dirección de Dios, de sus padres y de su pastor, debe escoger qué estudiar. Es que yo no voy a ser profesionista, yo nomás me voy a casar y voy a criar hijos. ¿Y? Estudien. Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien. ¿Y para qué estudio si no voy a poder trabajar? Eso, hermanos, eso se llama... ¿Cómo se llama? Mediocridad, ¿verdad? Eso se llama mediocridad, ¿ok? Estudien. Luego la siguiente: la mujer soltera, fíjense lo que voy a decir. La mujer soltera puede ejercer cualquier profesión bajo el marco legal, ¿verdad? Y moral. Todo lo bueno, bonito, moral. Porque cuando uno dice cualquier cosa... La mujer soltera puede ejercer cualquier profesión que Dios le permita y no se le obliga a casarse. La mujer soltera puede ejercer cualquier profesión que Dios le permita y no se le obliga a casarse. Siguiente: la mujer casada puede trabajar si su trabajo no interfiere ni merma su principal ministerio, que es su familia. La mujer casada puede trabajar si su trabajo no interfiere ni merma su principal ministerio, que es su familia. Y aunque no lo mencioné aquí, porque ustedes conocen la Biblia y me extendería muchísimo más de lo que ya me extendí, el ejemplo bíblico siempre es así. Vemos a las mujeres solteras trabajando. Vemos a la Sulamita, por ejemplo, que estaba cuidando la viña, y la viña de los baquetones de sus hermanos que no querían trabajar, ¿se acuerda? Que eso dice la escritura en Cantares. La Sulamita andaba cuidando su viña, soltera. Las casadas, como, ¿quién era? ¿Lidia? Ayúdenme, hermanas, ustedes que se conocen las mujeres de la Biblia, sí. ¿Febe? ¿Quién era la que hacía vestidos? Bueno, ella, la mujer virtuosa, casadas, trabajaban. Y si estudian, si ven lo que la Biblia dice, sin irse a la palabra hebrea y griega, nomás lean la Biblia y ustedes van a entender que la mujer casada siempre trabajaba desde su casa. La mujer casada trabaja, sí, trabaja en lo que usted quiera, desde su casa. Y mire qué bendición tienen ustedes que viven en el siglo XXI. Con los medios de comunicación ya hay trabajo, hay profesiones que se pueden ejercer desde casa, ¿verdad? Entonces, la mujer casada puede trabajar si su trabajo no interfiere ni merma su principal ministerio, que es su familia. Si no está de acuerdo con este concepto, que no se case. No, es que yo tengo derecho a ejercer mi trabajo y a desarrollar mi profesión. Sí, es cierto, no hay duda de eso. Tienen derecho. La Biblia se los da, no la legislación actual, no la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, no, la Biblia les da el derecho. Pero entonces no se casen. Porque si ustedes tienen un trabajo que les requiere de estar desde que sale el sol hasta largas horas de la tarde, de la noche, entonces ustedes no son una mujer que pueda tener un esposo y mucho menos hijos. Desarróllense en su profesión entonces, pero no se casen. Pero es que ya me casé. Ok, trabaje desde casa.
Pero es que no tenemos hijos y mi esposo me da permiso de trabajar. Pues su esposo se está dando de palazos en la cabeza, solito, porque eso no va a llevar a buen puerto. No va a llevar a buen puerto. Y hoy en día existe mucho ese concepto de que mira, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos hasta dentro de unos 5 o 6 años. Entonces no se casen. No se casen. Ese no es el concepto de la Biblia. Se casan es porque quieren compartir su vida uno con el otro y quieren formar una familia. Para eso sirve el matrimonio, para compartirse el uno al otro y para tener hijos. ¿No quieres tener hijos? No te cases. ¿Ok? La mujer viuda viviría mejor si se queda sin volverse a casar. La mujer viuda viviría mejor si se queda sin volverse a casar. Eso es lo que la Biblia enseña. Y la mujer anciana debe ser maestra de las más jóvenes. Ese resumen de todo lo que vimos en esta mañana. ¿Preguntas? ¿No? Concluyo diciendo, hermanos, el verdadero honor, respeto, dignidad, valor, plenitud de la mujer se encuentra en Dios. Yo le dije al principio, ¿debería el cristiano unirse a la lucha a favor de esos temas en pro de las mujeres? La respuesta es no. La lucha que el cristiano debe tener es una lucha espiritual. Es decir, deberíamos de preocuparnos, más que por hacer una marcha, más que por hacer una campaña, deberíamos de preocuparnos por ganar a nuestra gente para Cristo. Si nuestro pueblo fuera cristiano, no tuviéramos necesidad de todo eso. Y los feminicidios, pastor, si fuéramos cristianos todos, no existiría. Y la violencia intrafamiliar, si fuéramos cristianos todos, no existiría. Y si usted es un varón cristiano que violenta a su mujer, hermano, usted es lo peor que puede existir en el cristianismo. Es lo peor que puede existir usted en el cristianismo. Porque en el cristianismo primero es Dios. Y Dios nos da reglas perfectas para tener un matrimonio feliz. Hombres y mujeres. Bueno, vamos a terminar. Gracias, puestos de pie. Vamos a terminar. ¿Oramos? Muy bien, oramos para terminar la escuela dominical y entonces tendremos el pequeño receso. Señor, gracias te damos en esta mañana por lo que tu palabra enseña. Yo sé que hay cosas difíciles para mí explicar. Y yo, Señor, espero que haya dicho todas las palabras correctas y que no haya causado que por causa de algo que yo haya dicho cerremos nuestra mente y nuestro corazón a lo que la Biblia explica. Te ruego pues, Señor, que tú nos ayudes a entender, hombres y mujeres, cuál es el valor de tu creación, cuál es el valor de la mujer y cómo es el honor, el respeto, el valor, el cuidado que debemos con nosotros como varones darles a ellas, lo que ellas ya le has dado tú, solo reconocerlo nosotros y ser, Señor, hombres de verdad en tu palabra y que ellas puedan, Señor, vivir felices y a plenitud compartiendo la vida cristiana con nosotros. Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.